Bueno, Ale, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Juani, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá terminando la semana, contento porque se viene el fin de semana. Sí. Aprovechar para descansar, quedarse en casa, cuidarse. Mañana 1 de mayo también, feliz día para todos los trabajadores. Feliz y día trabajadoras. para todos los trabajadores y las trabajadoras que nos escuchan. Es Así cierto, es. se me había pasado, mira. Es cierto. Bueno, Juani, Alberto Fernández, el presidente, sorprendió, mejor dicho, esta mañana. Madrugó. Sí, por lo general venía dando los discursos a la noche. A la tardecita, a la noche, sí. Bueno, en esta oportunidad, hoy por la mañana sorprendió. El que Y- se va a ver, perdóname que te Sí. interrumpa, el que se va a ver sorprendido cuando se levantó y se enteró de Mauricio Macri, que no suele levantarse tan temprano. Exactamente, porque además el discurso fue el anuncio, mejor Sí. dicho, a las 9, 10 de la mañana. 9:05. Sí. 9:05, perdón. En un mensaje televisivo desde la Quinta de Olivos. Bueno, básicamente se mantendrán las mismas medidas. Ese es el titular, por lo menos yo lo titularía así. Se mantienen las mismas medidas, con la única diferencia de que el país quedará dividido en 4 zonas en virtud del riesgo epidemiológico, Exactamente. que sería bajo, medio, alto y alarma. ¿Sí? Estarán vigentes durante 3 semanas a partir de mañana y hasta el 21 de mayo. Si bien aún no se confirmó oficialmente, cae de Maduro que el AMBA es una de las zonas que será calificada de alarma. De alarma, bueno, en virtud de que allí se reportan la mayor cantidad de casos y de muertes, y la ocupación, por supuesto, de camas en hospitales se encuentran casi al borde del colapso. Estamos hablando de las camas de terapia intensiva. Actividades suspendidas, centros comerciales, las deportivas en lugares cerrados, locales comerciales entre las 19 y las 6 horas de la mañana, con excepción, bueno, de los esenciales, ¿no es cierto?, de los Sí. nocturnos. Se mantienen las mismas medidas. El dato político es que se incluyó en el anuncio del presidente una definición política destinada al Congreso. ¿De qué se trata? Bueno, Alberto Fernández enviará un proyecto de ley para que en función de criterios científicos se faculte al Poder Ejecutivo y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidados durante esta situación excepcional. Es decir, las medidas de cuidados va a ser una medida política, no judicializable. Claro, Por eso, ¿qué es lo que estaba pasando ahora con las clases presenciales? Que todavía está ese fantasma de que la Corte pueda llegar a bajar el decreto. sí, a mí me parece que el anuncio tuvo un tinte más político que en ratificar o anunciar nuevas medidas. Si bien anunció de alguna manera que podría haber más control de parte de las fuerzas de seguridad, sobre todo entre Capital Federal y el conurbano, Alberto Fernández se mantuvo en esa misma línea. Y me parece que en algún sentido está bien. Sí, de hecho, permíteme que te interrumpa, yo la escuché a la ministra Bisotti en comunicación con Víctor Hugo Morales esta mañana, luego del anuncio, y hacía hincapié en esto que vos decís, ¿no? De que le decían, bueno, pero sigue todo igual, y dice, sí, depende cómo lo mires, porque está funcionando, están cayendo los contagios, pero falta fiscalización. Entonces, si ajustamos las tuercas con la fiscalización, está bien, las medidas siguen siendo lo mismo, pero el efecto de caída de contagios va a ser más importante. Y aparte, en Capital no es efectivo el cumplimiento de las restricciones. Entonces, si se empiezan a cumplir, sí cambiaría. Exactamente. Medidas que ya se habían anunciado, que tuvieron sus resultados y que ahora, bueno, se va a terminar de reforzar, como bien decía Juan. Y para mí se está guardando una bala en el cartucho. Sí. Para mí se está guardando una bala en el cartucho, teniendo en cuenta que si la cantidad de casos sigue creciendo y el sistema sanitario, por ende, empieza a tensionarse un poco más, ahí sí me parece que Alberto sacaría debajo de la manga, digamos, la vuelta a fase 2 o fase 1. El botón rojo del que se hablaba el año pasado. El botón rojo. Que sí, que yo hoy también comentaba eso, que entiendo que se puede usar una sola vez, el botón rojo. Sí, y además no hay mucho consenso tampoco. La situación económica no está tan holgada como para tomar ya una medida de esa manera. Sí, digamos, sería necesario evitar llegar a eso para poder mantener el crecimiento económico incipiente que se viene generando. Pero por otra parte está el efecto acostumbramiento. Digo, a vos te ponen en fase 1 3 semanas, por ahí te la aguantás, pero si después se alarga o tenés que volver todo el tiempo, me parece que ahí el acatamiento personal empieza a caer, y eso lo vimos el año pasado también. Totalmente. Y además, ¿cómo se pararía? O mejor dicho, ¿cómo se está parando Alberto Fernández en este momento, logrando un equilibrio frente a los demás gobernadores? Durante la semana tuvieron una reunión junto a ellos
y no todos estaban de acuerdo con volver a una fase 2 o 1. Me parece que uno de los pocos gobernadores que está cuidando a su salud en este sentido es Axel Kicillof. Sí. Es uno de los pocos. A ver, ¿qué diferencia podemos encontrar entre Schiaretti y Larreta, por ejemplo? Bueno, hay que decir también que Schiaretti lo están midiendo como vice de Larreta. Ese no es un dato menor. Bueno, se filtró una encuesta en ese sentido. Sí. Entonces, bueno, me parece que en este sentido, Alberto, muchos le pedían que anuncie más medidas, logró un cierto equilibrio y en caso de que la situación empeore, bueno, ahí sí puede volver a apretar el botón rojo que recién mencionabas. Pero más allá de esto, me parece importante repasar que esta fue una semana de muchas noticias positivas dentro de un contexto complicado. Fueron noticias positivas para el gobierno nacional y provincial. Bien. A punto tal que si hoy el sistema sanitario no está colapsado, es por la excelente gestión de la pandemia. Y lo catalogo de excelente porque se está primereando, si se me puede permitir esa palabra, determinadas situaciones de estrés que pueden llegar a suceder. Si vamos a Bahía Blanca, nuestra ciudad, por ejemplo, el centro de telemedicina universitario llamado CETEC, que funciona en Villa de Mitre, ya comenzó a otorgar turnos para la realización de testeos rápidos y gratuitos. Bien. ¿Cómo funciona este procedimiento? Ya lo habíamos dicho. Son los test de antígenos. Exactamente. Si una persona tiene síntomas de COVID, debe llamar al 148 y este la derivará al CETEC. Y si el paciente entra en la definición de caso sospechoso y no cuenta con una obra social o prepaga, le darán un turno para que le realicen el testeo en el Centro de Jubilados de Cono Sur. Así que esta es una de las medidas. Otra es que el Ministerio de Salud Provincial y Región Sanitaria 1 en esta semana ya están gestionando la adquisición de suero equino para distribuirlo en los hospitales de la región, aquellos hospitales que lo requieran. Bien. Esta noticia no se difundió mucho, no sé si lo habrás percibido. No, de hecho, mira, hace unas semanas hablamos con Pelufo y le preguntamos y dijo que todavía faltaba llegar, y luego hablamos con Laureano Alimenti y nos dijo que estaba por llegar, pero la verdad que hubiera llegado no me enteré. Se está gestionando, pero entiendo que una medida como esta es muy positiva para los pacientes que la van a recibir y para el sistema sanitario. Sí, porque es reducción de mortalidad o de letalidad, y me parece que también reduce, si se lo utiliza bien este recurso, reduce la cantidad de gente que necesitaría un respirador o una unidad de terapia intensiva. Por supuesto, al ser un tratamiento que se utilizará en pacientes adultos que estén cursando la enfermedad de manera grave, esto que decía Juani, disminuye la cantidad de muertos y también la ocupación de camas en el sector UTI. Para el que no conozca el suero equino, pues quizás nosotros lo estamos mencionando como si todo el mundo lo conociera. Se habló un poco el año pasado y después decayó un poco. Yo me acuerdo que, mira, esto te lo cuento como algo también que es una curiosidad, pero está bueno saberlo. Yo subí una nota de un investigador del CONICET a YouTube y me la bajó YouTube diciéndome que estaba promocionando algún tipo de tratamiento no aprobado por las autoridades sanitarias. Hay una instancia para replicar, pude replicar y eventualmente él volvió a estar, ¿no? Pero qué interesante. Te quería comentar esto, ¿no? Qué rápido que se bajó este video y cómo están actuando algunas plataformas, otras no, pero qué bien que están actuando algunas plataformas con sus errores, obviamente, porque esto se hace con inteligencia artificial, pero bueno, me pasó esto con el suero equino. Bueno, igual es lógico y en alguna medida está bien. Lo que sí podemos asegurarle a los oyentes es que es un tratamiento elaborado por científicos argentinos, apoyado por una empresa privada, que lo aprobó el ANMAT a diciembre del año pasado, más o menos. Sí. Le recordamos entonces que es un tratamiento a base de anticuerpos policlonales de caballo y se aplican 2 dosis para el paciente que lo requiera, por vía intravenosa, separadas entre sí por 48 horas. Con estas medidas, uno, por lo menos yo, tendería a pensar que la pandemia estaría más o menos controlada en la ciudad. Bueno, y esto sé que te va a gustar esta información que te voy a dar, Juani, porque se filtró que durante la semana el pensamiento de los directores de los hospitales es diametralmente opuesto y se lo hicieron saber al intendente. Durante la semana hubo una reunión. Sí, el miércoles, ¿no? Exactamente. Hubo una reunión en la que participaron los directores de los hospitales de Bahía Blanca, referentes de la provincia del ámbito de la salud, región sanitaria y funcionarios de la comuna.
Bueno, en un reclamo inédito, yo lo catalogo de esta manera porque es la primera vez que es un reclamo unánime de parte de todos los directores y directoras de los hospitales de Bahía, y urgente. Es un reclamo que le dijeron, bueno, le manifestaron que todas las medidas, estas que recién anunciamos, serán insuficientes si la gran circulación provoca el sostenimiento en la curva de los contagios. Es decir, vos podés ampliar la cantidad de camas de unidad de terapia intensiva, podés traer sobrequino, podés amplificar la donación de plasma, todo lo que ustedes quieran. Pero si la circulación sigue a este ritmo, los contagios van a seguir creciendo, sí, y va a haber un momento en el que el sistema sanitario evidentemente va a colapsar. Claro. Sí, aparte en las camas, los respiradores, el personal médico se suma de a uno. En cambio los contagios crecen exponencialmente. Totalmente. Que dicho sea de paso, para agregar un dato, durante la semana se volvió a registrar el segundo pico de contagios más alto desde el inicio de la pandemia. 453 el martes. Fue el segundo pico más alto. Sí, después de los 485 de hace 2 viernes, si no me equivoco. Por ello le solicitaron al intendente, al secretario de salud, a quien administre la pandemia, acá en la comuna de Bahía Blanca, que si es necesario bajar a fase 2, que lo haga de inmediato. Porque esto que decíamos, las unidades de terapia intensiva continúan llenas y el personal de salud se encuentra agotado. En esta ida y vuelta, ¿qué le respondió la comuna? Bueno, retroceder de fase no es tan sencillo, es una cuestión política, me parece que tendríamos que insistir en los cuidados personales, y además, si estamos en fase 3 todavía en la ciudad es porque consensuamos con la provincia. En esta ida y vuelta, lo que le responden los directores de los hospitales muy inteligentemente, le dijeron, bueno, está bien, lo consensuaste con provincia, pero no te olvides que los intendentes tienen la potestad de solicitar bajar de fase y saben que el gobernador los va a apoyar. O sea, ustedes pueden solicitar bajar de fase. Sí, pero aparte eso no es cierto. No es del todo cierto que se consensuó bajar a fase 3 porque con provincia, porque provincia me parece que quería restricciones más fuertes. Lo ha dicho Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, en varias entrevistas en medios locales, y luego lo dijo también el viernes pasado Nicolás Kreplak, esa misma tarde viceministro de Salud bonaerense, y ese mismo viernes, o sea, hace hoy exactamente una semana, hablábamos con Salvador Giorgi y también se expresaba de esta forma, ¿no? Que, por ejemplo, él nos daba los casos justamente de ciudades como General Villegas, Chacabuco, Castelli, Zárate, Olavarría, que pidieron volver a fase 2 y la provincia le dijo sí. ¿Cómo que no? Métanle para adelante. Claro, me parece que el consenso que falta para ir a fase 2 no es, o sea, el consenso que falta no está faltando de provincia, está faltando del ámbito local. Para ser claro, si fuera por la provincia de Bahía Blanca, ya tendría que estar en fase 2. Si no está en fase 2 es porque desde acá, desde la comuna, no están de acuerdo. Claro. Entonces, bueno. De hecho, se habló de hacer una especie de fase 2 ampliada con presencialidad escolar, que en realidad es como una de las principales cuestiones que deja de estar habilitada en fase 2. Con toda la movilidad que genera la presencialidad escolar. Bueno, con un mayor consenso, me parece que se repite el mismo debate entre el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la capital federal. Un poquito más de consenso hay en este sentido. Después del pico de tensión, seguramente todos lo recuerden, por las visiones encontradas en torno a las clases presenciales, bueno, en esta oportunidad el gobierno porteño estaría dispuesto, en minutos, en algunas horas nada más, estaría hablando también el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez a las Larreta. 17 se decía, sí. Bueno, estaría dispuesto a negociar restricciones más severas. No sé si tanto por el lado desde lo educativo, pero sí se plegaría a lo que anunció hoy por la mañana el presidente Alberto Fernández. Sí, creo que el punto que intentará resistir Larreta, pero a la vez mostrar que está haciendo un gesto de un consenso, es mantener la presencialidad en la primaria. Se nota que las encuestas le dijeron que tenía que plegarse a lo que dice el gobierno nacional porque quedó muy pegado Larreta después de oponerse o rebelarse ante el gobierno nacional y ver que la curva de los contagios seguía creciendo y los hospitales se le estaban desbordando. Sí, y aparte que quedó bastante de manifiesto, y esto ya es algo más político, que Larreta no es autónomo ni de Macri, para nada, ni de Patricia Bullrich. Para nada. Siendo él el máximo, digamos, de su partido, del PRO, es la persona que tiene la máxima responsabilidad institucional en términos de gobierno.
La semana pasada agregamos, Juan, y en esta columna que no existe tal cosa de palomas y halcones Claro. dentro de Cambiemos, dentro de la estructura partidaria de Cambiemos. Son todos buitres. Exactamente. Bueno, hasta el momento me parece que se está sosteniendo toda esta situación sanitaria porque Alberto Fernández y Axel Kicillof, como decíamos, están anticipando todas las situaciones de posible estrés. A ver, a la suba de contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva, ahora surgen los posibles problemas en la provisión de oxígeno. Claro. ¿Sí? Por eso el martes pasado, Carla Bisotti, ministra de Salud, y su par de producción, Matías Culfas, se reunieron con representantes de las empresas proveedoras de oxígeno y allí se tomaron diversas medidas. Punto número 1. El gobierno impedirá, hasta tanto dure la emergencia sanitaria, la imposibilidad de exportar oxígeno. ¿Sí? La idea básicamente es abastecer el mercado interno. Por otro lado, también se controlará que los precios establecidos no tengan abusos o especulaciones. Y por último, direccionar toda la oferta que se destinaba al sector industrial de oxígeno que vaya directamente al sector de la salud. Culfas decía, la idea no es ir en contra de la economía de este sector, pero hoy la emergencia es la sanitaria y la pandemia. Claro, sí. Bueno, en esta misma línea, en la provincia de Buenos Aires, para ser más preciso en el municipio de Ensenada, también se terminó de instalar una planta móvil de oxígeno. Es decir, si un hospital se queda sin oxígeno de un momento a otro, a esta planta móvil se podrá trasladar para poder socorrerlo. Bien. La demanda creció, para poder explicarlo, en un 30% la demanda de oxígeno. No solamente por el aumento de los casos, y esto es una información finita, sino también porque ahora se internan a más pacientes graves, que requieren el oxígeno durante mucho más tiempo. Al estar circulando dos cepas extranjeras que son más letales, los pacientes terminan internados durante mucho más tiempo. Y esto requiere más oxígeno todavía. Claro, más que nada la cepa sudafricana, que es la que tiene mayor letalidad. Exactamente. Pensemos esto. 6 de cada 10 pacientes internados por coronavirus en terapia intensiva terminan falleciendo. Sí. Algo que dijo Carlos Bianco durante la semana en conferencia de prensa. Sí, nosotros lo vemos prácticamente todas las tardes cuando vemos que hay menos camas de terapia intensiva ocupadas en nuestra ciudad. Vemos también que esos números se inflan, los números de fallecimientos que se informan. Y si son mayores de 70 años, se mueren 7 de cada 10. Claro. Son números alarmantes, claro. Pero es lo que está sucediendo hoy con la transmisión de la cepa nueva, que es la de Manaos y la de Gran Bretaña, ¿sí? Bueno, ante este panorama, me parece que si bien se está logrando consenso con la oposición y se está tratando de evitar la saturación del sistema sanitario, el gobierno nacional saca su mejor as debajo de la manga, que es la diplomacia argentina. Pienso yo, esta es una opinión muy personal, la diplomacia argentina es de lo mejorcito que tiene el gobierno nacional en este momento. ¿Por qué? Voy a argumentarlo. Vamos a repasar que durante la semana se inició conversaciones con empresas privadas y diversos países del mundo para traer más vacunas o por lo menos desarrollarlas en el país. Sí. Y doy algunos ejemplos bien breves. Cuba. Con el gobierno cubano, exactamente, el gobierno nacional confirmó que avanzan las negociaciones para producir en la Argentina la vacuna soberana. Recordemos que en la isla la vacuna ya se encuentra en fase 3. Sí. Y otro ejemplo ya para cerrar. Y permíteme, y esa es una de las únicas vacunas, si no es la única, que es pediátrica. Exactamente. Que le da un plus, porque te permite inmunizar menores de 18 años. Muy buen dato eso. Y con otra empresa que se está negociando es Johnson & Johnson. La asesora presidencial, que es Cecilia Nicolini. Que es la más barata. Además, y es la única vacuna por el momento que es monodosis. Ahí va. Bueno, Cecilia Nicolini aseguró que se está avanzando en los acuerdos de contratos, cláusulas, cantidad y cronogramas de entrega con la empresa norteamericana. Y al mismo tiempo que informaba de esto por el canal C5N, también avisaba que estaba negociando la Argentina con China para obtener la vacuna CanSino. ¿Sí? Así que me parece que Argentina en este sentido se está anticipando a situaciones de estrés sanitario, pero también está avanzando en acuerdos internacionales. Sí, eso que se dice que nos cerramos a la Sputnik, la verdad que es una pavada que ya no se puede ni pronunciar hoy por hoy. Bueno, y ya para cerrar, porque me parece que el tiempo nos apremia, Juan. Sí. Por último, ayer en Bahía Blanca ya llegaron 4.000 unidades del segundo componente de la vacuna Sinopharm a Bahía Blanca. Esta vacuna china, ¿sí? Llegó la segunda dosis. Por ende, a todos aquellos docentes que estén escuchando
oyentes, perdón, que estén escuchando y ya se hayan aplicado la primera dosis, que traten de estar atentos a los medios de comunicación que dispusieron cuando se inscribieron en la página Vacunate PVA, porque seguramente durante la semana, o mejor dicho a partir del lunes, le va a estar llegando el segundo turno para que se puedan completar el esquema con esta vacuna producida en China. Perfecto. Bueno, Ale, completísima tu columna como cada viernes.